Y aquí, en TV Sindical, empezamos un programa nuevo junto a Mayra Montiel, Germán Peleretegui, La Linterna Latinoamericana, y es nuestro primer programa. Sí, estamos contentísimos de poder compartir con ustedes este nuevo programa, este nuevo ciclo, que nos proponemos ¿qué cosa? Básicamente nos proponemos enfocar a Latinoamérica desde una mirada un poco analítica con respecto a algunas cuestiones que pasan en la comunicación política. Por ejemplo, hoy vamos a tratar temas importantes que hacen a la coyuntura política de la región, y una es... que nos están pasando desde ya un tiempo, ¿no? Hace más o menos unos 10, 15 años que nuestro continente está sufriendo los avances del imperialismo, en este caso a partir de lo que es el lawfare, lo que son las fake news, y hoy nos vamos a dedicar a Nicaragua. A Nicaragua, y vamos a plantearlo esto en un nuevo contexto de una nueva forma de guerra que existe. Es una guerra híbrida, ¿no? Ya no es un país contra otro país y solamente un juego de armas, sino que ahora se usan nuevas estrategias. Y básicamente tiene que ver también con el relato, con el discurso que se componen, sobre todo las derechas, ¿no? Las derechas que son alimentadas económicamente y, digamos, apoyadas por los Estados Unidos. Lo hemos vivido con el endeudamiento terrible que ha tenido la Argentina, por ejemplo. Para sostener un gobierno han dado un préstamo incalculable, impagable realmente en las formas que se plantearon, y dejando de esa manera la posibilidad, la puerta abierta para que se quedara Macri. Ahora parece ser que billetera no mató galán. En ese caso. No, estamos esperando aún el juicio político que se merece el gobierno, ¿sí? En general de Cambiemos, que nos endeudó y que interrumpió nuestro proceso de desarrollo nacional. Ustedes dirán ¿a qué viene colación esto? Viene justamente a que son todos los mecanismos válidos, sea desplegar una flota importantísima, la más importante que tiene el mundo es la flota norteamericana, desplegarla para marcar la presencia territorial y por otro lado poder observar absolutamente cada centímetro de tierra y dónde se puede. Pensemos que esto no es una guerra, si no pensamos en los recursos no podemos entender por qué está en disputa la región. Y bueno, justamente necesitan gobiernos que vayan a favor de sus intereses, y da la casualidad que desde el Plan Cóndor a la fecha, desde aquella escuela de las Américas donde formaron a los militares para lo que fueron las dictaduras genocidas, las intervenciones de Estados Unidos son salvavidas de plomo. No han parado, exactamente. Y cada año que pasa va modificando esas estrategias porque tienen que adecuarse a las nuevas necesidades. Y en el caso de las guerras híbridas, lo que tenemos principalmente es el tema de no encontrar un foco, ¿no? En el que se desarrolla el contexto bélico, sino que es difuso, es asimétrico, tal vez no es de Estado a Estado, sino también con organizaciones, ONG, fundaciones. Bueno, y acá nos vamos a meter de lleno. Primero vamos a desarrollar un poco todo esto, pero en esto tiene mucho que ver la situación actual de Nicaragua, que la venden como una dictadura. Resulta que es un gobierno elegido por el pueblo, donde tiene un respaldo popular amplísimo. Vamos a seguir charlando en profundidad. Numerosos índices que acompañan el desarrollo de ese país. Que lejos tienen que ver con una dictadura, ¿no? Eso. Entre ellos, la mujer ascendiendo, digamos, a la función pública de una manera... Creo que, si no me equivoco, está entre los primeros 10 países del mundo, reconocimiento en materia de políticas de género, características que nos hacen dudar cuando nos plantean hegemónicamente desde todos los medios, incorporan a Nicaragua al eje del mal. Pareciera que Cuba, Venezuela y ahora la incorporación de Nicaragua. De eso vamos a charlar hoy, vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de todo lo que nos acontece y... mucho más. Y más, sí, porque nuestro continente merece un desarrollo y una integración que permita la felicidad de los pueblos. Desde aquí, desde el Centro Cultural Padre Mujica, que hoy nos cede este hermosísimo lugar, queremos agradecerle tanto a Gabriel Mariotto, queremos también agradecer a Paulo Soberón, a Mariano Lafourcade, que han hecho posible que hoy estemos acá grabando, y ojalá... Una humanidad que tienen unos valores enorme, maravillosos. Bueno, esperemos que disfruten con nosotros este día. Se concentran miles de seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Incluso hay un discurso a esta hora del propio presidente Daniel Ortega, justo cuando se ha movilizado el pueblo nicaragüense por la paz, en exigencia de justicia para las víctimas que ha dejado la violencia opositora. A esta hora habla el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Vamos a escuchar parte de su discurso. Ganamos todos. Si no se levanta la economía,
perdemos todo. Y si no se levanta la economía, los que más pierden son los que más tienen. ¿Sí? Pero hay una decisión, hay una voluntad de las familias nicaragüenses, de toda ideología, de todo pensamiento religioso. En la mayoría de las familias nicaragüenses están trabajando para levantar la economía del país. Y a esto tiene que sumarse el esfuerzo de todas las otras fuerzas económicas que se han convertido en partidos políticos y que andan de arriba para abajo, convirtiéndose en partido político. Ellos tienen el derecho de identificarse con un partido político, pero como empresarios, ellos tienen contratos, convenios, bases, que no tienen nada que ver con un partido político. El empresario no es un partido político. La empresa está para producir bienes, para producir alimentos, para producir servicios. Para eso es la empresa. Ahora, si el empresario quiere apoyar un partido político, si quiere formar un partido político, están en su derecho. Que formen partidos políticos, que apoyen partidos políticos, pero que cumplan con su deber como empresarios ante el Estado y ante el pueblo nicaragüense. Tienen que cumplir con su deber como empresarios. Y luego llegará el momento de las elecciones. Llegará el momento de las elecciones. Las elecciones son en el mes de noviembre del 2021. Entonces, así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones, bueno, ellos tienen que esperar a que lleguemos al 2021. Y ahí, que vayan con su partido, como quieran, que vayan con su partido. Y entonces sí, vamos a una lucha cívica. Es a través de las elecciones, es a través de los votos que se cambian gobiernos en Nicaragua. Así lo dijo la revolución y así lo heredó la revolución con la constitución de la revolución. Bien, nos parece importante en la linterna latinoamericana dar los argumentos políticos, históricos y geopolíticos necesarios para poder explayar y decir por qué estamos diciendo nosotros que en Nicaragua está ocurriendo un proceso de desestabilización del gobierno, ¿sí?, de Ortega. Bien, entonces nos parece que deberíamos empezar a entender por qué Estados Unidos necesita toda la parte de Centroamérica, incluso Nicaragua, ¿sí? Recordemos que a principio del siglo, en realidad pasado, Estados Unidos avanza sobre lo que es el Caribe para proteger el Canal de Panamá. Bien, en la linterna latinoamericana nos interesa dar los argumentos políticos, económicos e históricos para poder defender lo que realmente es del pueblo latinoamericano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fake news, me parece que es necesario retomar en el tiempo y entender por qué Estados Unidos está tan interesado en lo que es Centroamérica, y en este caso, Nicaragua. Entonces, empezamos a principios del siglo XX, ¿sí? Nuestros pensadores como Ugarte, Mariátegui, lo han denunciado muchas veces, este avance imperialista que existe sobre las tierras latinoamericanas. El principal motivo, ¿sí?, es el Canal de Panamá, pero después esto avanza una vez que controlan todo lo que es el Caribe, avanzando sobre México, ¿no? Hoy han hecho un muro en México, o sea que no solo que avanzaron, sino que ahora impiden que los mexicanos suban hacia el norte y puedan mirar a ese lugar. Bien, entonces,
no solo esto, que avanza sobre Centroamérica, sino que también luego van a interrumpir cada proceso nacional soberano de nuestros gobiernos. En el caso de América Latina, todos los gobiernos que habían desarrollado, como el de Cárdenas, el de Vargas o el de Perón, fueron interrumpidos, ¿sí?, con una lógica: impedir que los pueblos latinoamericanos entiendan y se comprometan con la política de nuestro continente. Entonces, después de 1955, en el caso de nuestro país, Argentina, lo que sucede es una irrupción en el proceso democrático, ¿sí? Siempre los intereses son por parte de las oligarquías, de las derechas, que van a interrumpir los procesos que dan a los pueblos la libertad de elegir, ¿sí?, libremente, y desarrollar sus vidas de una manera feliz. Entonces, luego de que derrocan a Perón, vienen todas las consecuencias a nivel político y se empiezan a implementar todas las dictaduras, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, con un efecto dominó. ¿Por qué? Porque es una política del imperio, en este caso Norteamérica, que, como dijimos en el bloque anterior, a partir de lo que es la Escuela de las Américas, ¿sí?, van a instruir a nuestros militares y vamos a tener ahí entonces un ala armada de la oligarquía, de la derecha latinoamericana, que va a ejercer ese terrorismo de Estado y va a impedir que nuestros pueblos puedan elegir a sus propios gobernantes, ¿no? En el caso de Argentina se proscribe el peronismo. Entonces, a partir del 76, la herramienta que va a utilizar el imperio para dominar los pueblos va a ser la dictadura, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, el robo de bebés, que lo sufrimos en toda América Latina, ¿sí? Esto se va a modificar, obviamente que el objetivo es económico, ¿sí?, es instaurar el neoliberalismo. Pero, ¿qué pasa el 11 de septiembre del 2001? Cambia radicalmente la política internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza a aplicar lo que se llama guerra híbrida. Entonces, a partir del 2001, cambia la estrategia de Estados Unidos para el continente. Y no solo será Estados Unidos, sino también ahora va a estar la Unión Europea junto con la OTAN, tratando de controlar no solo los gobiernos, ¿sí?, sino también todo lo que es el sistema financiero. Las guerras híbridas son justamente todo lo contrario a lo que venimos teniendo en la cabeza nosotros como guerra, ¿sí? Entonces, no se juega de la misma forma y los elementos que se utilizan varían, ¿sí?, porque son una cuestión social, el ataque político, el ataque judicial, el ataque a nivel comunicacional, ¿sí?, que generan y que juegan principalmente con las emociones de las personas. Entonces, por eso nosotros entendemos que las fake news es una herramienta más de esta guerra híbrida, siendo una estrategia del imperialismo para frenar los avances de los gobiernos que apuntan al desarrollo económico, a la justicia social y a la independencia económica. En este escenario de guerra híbrida, en este escenario donde quizás la fuerza ya no es aplicada por las condenas que han tenido todos los delitos de violaciones a los derechos humanos, aunque continúan a lo largo de toda Latinoamérica sucediendo cuestiones directamente relacionadas a las violaciones a los derechos humanos. Pero en particular podemos decir de que hoy están optando como último mecanismo el uso de la fuerza. Hoy por hoy el neoliberalismo perfora desde otros lugares, desde otros sectores. Para tener idea de cuando hablamos de fake news, hay una definición muy buena, muy clara, que es la de la Federación Internacional de Periodistas, que es una organización que representa a 600.000 comunicadores y comunicadoras de todo el mundo. Considera pertinente abordar una publicación que tuviera como fin esclarecer y visibilizar el fenómeno de la fake news, porque hay un problema que genera también la fake news dentro del propio periodismo, que es el deterioro de la profesión. La utilización de verdades a medias o sacadas de contexto o situaciones creadas a modos engañosos, lo único que hace es desinformar aún más y desprestigiar aún más lo que sería la libertad de expresión. Pareciera que la libertad de prensa fue puesta y se la llevó puesta, mejor dicho, la libertad de empresa. Hoy cada uno de estos multimedios que se manejan hegemónicamente y que en nuestro país representa, por ejemplo, el conglomerado del diario Clarín, que alberga, digamos, cientos de medios de todo el país,
Y por otro lado no es solamente el diario, son los canales, es digamos el aparato entero que despliega una noticia, sea verdad o mentira, a lo largo y ancho del país, y en cuanto nos queremos dar cuenta que es una mentira, aparece así de chiquito en la última página. Lo que significa esto, en definitiva, es que pareciera que se apela a un concepto para transformar esta realidad y para poder moldear al electorado en algo que es muy claro definido como posverdad. Posverdad es un término que asoma en este nuevo contexto y que lo que da cuenta la posverdad es justamente la deconstrucción del lenguaje político a modo de discusión y debate de ideas, y es llevado a un plano justamente de chicanas permanentemente que tienen que ver con esquivar a la política. Por ende, la conformación de esta nueva ciudadanía está 10 veces más atenta justamente a sortear cada una de estas fake news que asoman por semana, y la política, la agenda política queda de lado. El director de la Real Academia Española, con respecto al concepto de posverdad, que es Darío Villanueva, próximamente lo van a incorporar al diccionario, es un término que estamos hablando muy pronto. Lo que dice es que se dice posverdad aquella información o aseveración que apela a las emociones, creencias o deseos del público en lugar de los hechos objetivos. Nosotros hoy vamos a poder poner en imagen, por ejemplo, para visualizar exactamente cómo es la construcción de esas mentiras o esas falsas noticias, cómo ocupan la agenda política y quiénes están detrás de esas declaraciones. Vamos a ir a un ejemplo muy concreto de la Argentina, un ejemplo que nuestro periodista y colega Tomás Méndez lo denunció en su programa de radio. Y vamos a hablar del tema político de las últimas horas. Te cuento que hace mucho tiempo se intenta desde el periodismo, del empresariado, instalar que a Alberto Fernández le gustan mucho las mujeres y que tiene relaciones sexuales con cada mujer que mira y que ve. De hecho, se lo vinculan a varias periodistas. Una de esas periodistas está en la oposición absoluta y ha ido a visitarlo a Olivos y estuvo varias horas con el presidente en Olivos. Lo raro es que, como esa periodista hoy es crítica, antes no, ahora es crítica, Alberto Fernández, nadie dice que puede llegar a ser una de las personas con las que Alberto Fernández, según dice el periodismo y parte de la oposición, pudo haber tenido relaciones sexuales. Es raro, ¿no? Porque en esto es cierto que es como que hubo muchas mujeres que fueron a Olivos, pero de esas mujeres se pasó por un colador, por un tamiz, y se eligió solamente algunas para pegarles. En el periodismo, te repito, hace mucho se viene trabajando sobre la idea de que a Alberto Fernández hay que pegarle por las supuestas relaciones sexuales que tiene en Olivos con distintas mujeres. Nunca dejes de analizar esto, y te pido por favor, en esto presta atención y haz tu propia búsqueda, no me creas, haz tu propia búsqueda. ¿De dónde surge la primera planilla por la cual se llega a que Alberto Fernández supuestamente estuvo con personas relacionadas sexualmente dentro de Olivos? El que la pide es Poder Ciudadano. Yo creo, muchachos, a esta altura del partido, que tiene que haber una página transparente del gobierno para que puedan acceder todos los ciudadanos. Porque si se la vas a dar a Poder Ciudadano, y evidentemente que te vas a comer una mega operación. Es más, te filtran lo que ellos quieren. Poder Ciudadano ahora dice los que entraron y los que no entraron, que no son realmente todos los que entraron. Porque estaría bueno conocer que, por ejemplo, esta mujer, Viviana Canosa, estuvo en Olivos tantas horas. O que gente de la derecha también estuvo en Olivos y que son mujeres también. Habrá que ver cuál es el criterio de selección que tiene Poder Ciudadano o algunos periodistas para decir que este sí y este no. Por las dudas, yo te digo quién es Poder Ciudadano, antes de pasar a escucharlo a Fernando Iglesias, a Waldo Wolf y toda la merezunda. Poder Ciudadano es una organización, una fundación organizada por los poderes extranjeros, fácticos extranjeros, que tiene, según el propio Poder Ciudadano lo reconoce, una íntima relación con Transparencia Internacional. Transparencia Internacional
es financiada por la National Endowment for Democracy. ¿Te acordás que en un momento Ronald Reagan dijo que esta fundación iba a salir a la luz porque estaba siendo la cara de la CIA? O sea, lo que hizo Reagan es transparentar que esta fundación era de la CIA. Con lo cual no estamos diciendo nosotros nada nuevo, lo dijo Ronald Reagan hace mucho tiempo. Y además tenía íntima vinculación con el servicio secreto de inteligencia británico, es decir, inglés. Transparencia Internacional fue creada por Peter Eisen, un jurista alemán que trabajó 25 años en el Banco Mundial antes de convertirse en consultante de la Fundación Ford, pantalla filantrópica, de la CIA. O sea, está todo vinculado. Transparencia Internacional, la CIA, la Ford y Poder Ciudadano. ¿Por qué te crees que al mando de Poder Ciudadano estaba Laurita Alonso? ¿Y cómo llegó Laurita Alonso a ser diputada? ¿Vos crees que Poder Ciudadano lo financian los wichis? ¿Vos crees que Poder Ciudadano lo financia un curita del tercer mundo? No, lo financian estos muchachos, con altas vinculaciones con la CIA, etcétera. Esos son los que pidieron el listado en Olivos. Y eso es lo que Presidencia accedió a dárselo. ¿Cómo crees que van a usar la información? ¿Cómo? Contámela cómo. En el medio, nadie, porque tampoco tienen huevo los periodistas para decirlo auténticamente, al aire, nadie tiene huevos para decirlo. Nadie tiene el huevo para decir, che, loco, esto viene de Poder Ciudadano y quién es Poder Ciudadano. Pero además, ¿cuál es la intención? De relacionar al presidente con actividades sexuales. Ni siquiera tienen huevo para eso. Ni siquiera tienen los huevos necesarios para decir, che, no, bueno, pero el presidente tiene relaciones sexuales con esto. Entonces ahí aparece otro de los diputados representantes de los poderes fácticos, que es Fernando Iglesias. Por eso va en la lista Fernando Iglesias. Por eso nadie pelea para que Fernando Iglesias no vaya en la lista. Todos lo quieren a Fernando Iglesias, que es el único que se anima a decir estas barbaridades en cámara. Después de ver la nota de Tomás Méndez donde explica quién es Poder Ciudadano y por quién está financiado Poder Ciudadano, ¿esta será de Laura Alonso? Yo creo que puede ser, ¿eh? Esta me parece la de Fernando Iglesias, la de Wolf, Sí. pero son todas caretas que se van cayendo. Por suerte. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro
continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Bien, estuvimos viendo, ¿sí?, las palabras de López Obrador, el presidente de México, quien postula la necesidad de ver o rever, modificar el rol de la OEA y de la ONU en general para nuestro continente. Sabemos que la Organización de Estados Americanos, que nuclea a nuestros países hermanos, estuvo involucrada en el golpe de Estado del 10 de noviembre del 19 en Bolivia, y que últimamente lo que está tratando de hacer es interrumpir todas las elecciones libres que tienen nuestras patrias hermanas. En este caso, en el tema de Nicaragua. Lo que ha hecho la OEA es tratar de imponer una reforma electoral para que el presidente de Nicaragua la lleve adelante, a lo cual Ortega accede democráticamente, llama a consulta, llevan adelante esa reforma. El 4 de mayo del 2021 fue sancionada. Bien. El Día de la Dignidad para el pueblo nicaragüense. Bien. Esta dignidad que tiene que ver también con defender la soberanía de la patria nicaragüense. Y en el artículo 90 y 91 van específicamente, ¿sí?, a defender los intereses del pueblo y el desarrollo nacional que Contame un poquito a la audiencia de qué se tratan esos artículos, qué es lo que toca. Bien, básicamente lo que apunta es a controlar de dónde viene el financiamiento para las campañas electorales, ¿sí? Que si nosotros vemos quién financió a Cambiemos, tiene mucho que ver y está muy relacionado. Lo digamos nosotros, ¿no? Porque lo han dicho funcionarios de Estados Unidos que ese préstamo Estados Unidos como socio fuerte del Fondo Monetario es el que termina diciendo sí o no. Exacto. Como también sí o no a una negociación de la deuda. Pero en este caso, decididamente hicieron un desembolso, para que ustedes tengan dimensión, en este país, en 65 años de relación con el Fondo Monetario, en 3 años solamente se tomó el 67% de todo el dinero, o sea, de una torta, agarramos el 67% solamente en 3 años de 65 años de relaciones. El préstamo más importante que otorga el Fondo Monetario. Incluso mayor a la ayuda humanitaria que dio ahora en pandemia, ¿no? Sí, pero bueno, parece ser que se pisaron la cola entre ellos y terminan blanqueando la situación. Lo hicieron para ganar. No solo eso, no solo que no ganaron, sino que además se fugaron miles de millones de dólares al exterior, a paraísos fiscales. Yo no sé si vos recordás, pero esa última etapa de Macri con 30 camiones uno atrás de otro llegando al aeropuerto de Ezeiza, sacando dólares, fugando, digamos, vía bicicleta financiera que ellos mismos han armado, y que lo que han dejado es un país sin Ministerio de Salud, por ejemplo, para enfrentar la pandemia, sin presupuesto educativo, con la primera vez que se cierran escuelas en la Argentina fue en ese proceso, decididos a no abrir más universidades. Pero bueno, volviendo un poco al eje de la cuestión, yo cuando te referías recién a Venezuela, a Nicaragua, es importante pensar que por qué hoy Nicaragua está situado, o lo han montado todos los operadores periodísticos y los operadores políticos, los han montado, digamos, dentro del eje del mal. Hay una cuestión que han querido, en el 2018, una rebelión muy fuerte a partir de un intento de una reforma previsional, pero que injustificadamente sacó a la gente a la calle de una manera violenta. Y cuando decimos violenta, lo hemos vivido con Chile, lo hemos vivido con Colombia y lo hemos vivido con Perú. Ecuador. La pequeña diferencia en Nicaragua es que, entre comillas, estudiantes se encontraron portando fusiles, armas largas, atrincherados en una ciudad y directamente abriendo fuego y hiriendo de muerte a policías y a militares, cosa que no hubo un enfrentamiento de esas características en los casos que fueron cruentas represiones sobre los pueblos, pero claramente estamos hablando de un enemigo que estaba muy bien armado. En función de todo eso, hoy por hoy, todos aquellos que fueron detenidos en el 2018 fueron liberados, excepto aquellos que tengan una causa por homicidio, digamos, o lesiones
de gravedad hacia otras personas. Pero el contexto viene a ser muy similar a la época de los contras, cuando en la Revolución Sandinista Estados Unidos financia un ejército de mercenarios para ir a contrarrestar justamente y darle apoyo al entonces dictador Somoza. Sí, y incluso una de las fake news o de donde se toma, ¿no?, Estados Unidos para ir en contra de Ortega es esto de sostenerse reiteradamente en el tiempo dentro de lo que es el poder político. Recordemos que antes de que tengamos la revolución sandinista, Estados Unidos bancaba financieramente, políticamente, ¿sí?, todos los procesos autoritarios y dictatoriales de América Latina. Entonces, para su beneficio, para defender intereses imperialistas, entonces sí uno puede estar en el gobierno. Ahora, cuando es electo, porque no olvidemos que Ortega fue electo 3 veces ya por el pueblo, ¿sí? Lo mismo sucedía con Chávez. Entonces, en estos casos los tildan de dictadores. No, de dictadores, y fíjate vos que tienen como una doble vara permanente, porque tienen socios ubicados tanto en el África con jeques árabes que dominan sin ningún tipo de democracia a sociedades enteras, y en ese caso no hay un interés sobre las violaciones de derechos humanos para con los socios comerciales. Pareciera que esa doble vara es de alguna u otra manera frecuente en los Estados Unidos y digamos, el gran problema es no comprender que cada uno de los pueblos es soberano y en cada uno de los pueblos tiene que estar la solución, su rumbo y su decisión a tomar para tener el rumbo que quieran tener. Ahora, cuando hoy nos dicen dictadura en Nicaragua, Nicaragua va el 7 de noviembre a una elección donde van 13 partidos nacionales. Exactamente. Y además 6 partidos que son regionales, que abarcan algunos espacios más, pero estamos hablando de una participación política no de un solo partido que es legitimado, sino de una participación de diversos sectores de todo el espectro político del país. Sin embargo, por fuentes que el programa consultó con respecto a cuál era la situación en Nicaragua, lo que podemos decir es que Nicaragua está pidiendo, y acá entra una vez más la OEA, están pidiendo no solo que hicieron la reforma electoral el 4 de mayo de este año, sino lo que están pidiendo son veedores, porque lo que están queriendo es transparentar un proceso político, electoral, democrático, contra esta idea de la dictadura. ¿Sabés, por ejemplo, cómo viene Nicaragua con respecto al tema género? Está dentro de los 5 países con mayor equidad de género, en cuestiones de género, ¿verdad? Entonces, eso también, no solo eso, si me permitís, tienen un programa electoral donde especifican cuáles son las metas que van a ponerse y los objetivos políticos, sociales, incluso en tema ambiental, porque Nicaragua sufre por su lugar de ubicación geográfica, un clima que no es muy favorable para lo que es la alimentación y el campo. Entonces tienen destinado proyectos sumamente interesantes para poder sostener la alimentación soberana para sus pueblos, ¿no? Entonces, no solo es la reforma electoral, sino es un programa nacional, ¿sí?, que marca un proyecto nacional que defiende la soberanía, que defiende la justicia social y la distribución equitativa de los ingresos. Es interesante lo que decís, porque además hay que agregar la construcción de hospitales, la construcción de rutas interoceánicas, Sí. La construcción, digamos, de todo un servicio que lo que pretende es justamente fortalecer la economía familiar. En esto de la agricultura familiar son programas con resultados directos que ya se vienen desarrollando, y realmente hoy lo que uno, digamos, cuando se conecta inclusive con Nicaragua, te encontrás con una derecha que accede al juego de la democracia y otra derecha que es la derecha más reaccionaria, que por lo general está asociada directamente a capitales extranjeros, en gran medida norteamericanos, y que aquí entra la cuestión de los presos políticos. Pareciera como que si un Estado soberano es atentado por intereses foráneos y pretende poner un coto en materia penal, porque no estamos hablando de centros clandestinos de detención, sino que estamos hablando de gente, en todo caso población o ciudadanos que son sometidos a un proceso judicial, y que realmente es un Estado que es férreo en ese sentido, frente al avance de estas organizaciones con financiamiento. Ahora, por eso me gustaría que
que comentes un poco dónde pone el coto en el tema del financiamiento de la política para este proceso. Claro, porque lo que tenemos acá es justamente en el marco de las guerras híbridas, ¿no? El tema de comunicación, entramos en las fake news. En el tema de control a través de la justicia para impedir que los líderes populares accedan al poder y sean elegidos democráticamente, tenemos el lawfare. Y en el caso de Nicaragua, específicamente, las fundaciones, las ONG manejadas por Estados Unidos y la OTAN están tratando de controlar políticamente el país. Claramente tenemos un pueblo que resiste, ¿sí?, que impide que ese avance financiero llegue a tomar el poder político, y lo que hace Ortega es defender la soberanía y la decisión del pueblo. Entonces dice, bueno, hasta acá llegamos. En realidad digo Ortega, pero es un proceso de toda la comunidad, ¿sí? La última vez se juntaron más de 500.000 personas para celebrar imponentes y movilizaciones de apoyo. Exacto. Por otro lado. Pero un poco a lo que viene de colación, digo, no existen hoy por hoy presos que sean candidatos. Digo, fíjate, los que existen aún presos es porque tienen causas penales que todavía no han sido... Y nuevos que justamente a partir de esta cuestión del financiamiento de la política también tenemos una injerencia fuertísima. Por ejemplo, no pueden aportar ¿quiénes a la campaña? Los extranjeros. Básicamente lo que se está haciendo es controlar de dónde viene la plata, cuánta cantidad de dinero es lo que se recibe para esa campaña electoral, ¿sí? Y tienen que estar depositadas en los bancos nacionales. Entonces, de esa forma, lo que se está haciendo es transparentar de algún modo todo lo que tiene que ver con el financiamiento de campañas. Todos aquellos que se corran de esa línea y que en definitiva quedan por fuera de la ley. Quedan por fuera de la ley. Exacto. Entonces, ¿podríamos estar pensando en presos políticos? Y no sería lo más lógico. Por otro lado, ¿son candidatos? Tampoco son candidatos. No, y también quiero agregar a esto que hay una cantidad enorme de presos políticos que vienen de la familia Chamorro, ¿no? Que ha sido un adversario de Ortega y que ha estado aliado muchas veces con Estados Unidos, el imperio. Entonces, como que son demasiadas cuestiones que se entrelazan y que coinciden con este avance del imperialismo a través de estrategias distintas esta vez. La región hoy pareciera que hay un nuevo reencuentro, digamos, por lo menos de un corrimiento de algunos gobiernos que parece que Lula pareciera ganar el año que viene en Brasil. Alberto Fernández pudo derrocar a Mauricio Macri junto a Cristina Fernández de Kirchner en un frente de unidad. Valoramos ahí el rol de los pueblos, ¿no? Porque en el caso de Argentina teníamos todos los medios de comunicación en contra, las fake news estaban al palo. Causas judiciales que se van desmoronando a medida que avanzan y que son insostenibles, ¿no? Sin embargo, la conciencia nacional y social del pueblo argentino votó a un gobierno popular y nacional, que agrego en este caso que estamos tratando nuevamente, ¿no?, con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de retomar la línea de la UNASUR, que vendría a ser la contraparte de la OEA. Ya la OEA, como dijo el presidente mexicano, y en realidad estamos todos de acuerdo, que ha quedado obsoleta, que ya es obscena, que es una ala más del imperio. Entonces, volver a la UNASUR, volver a nuestra defensa nacional del continente, junto con los países centroamericanos, me parece que va a ser fundamental. Bueno, finalizando el primer programa de la Linterna Latinoamericana y contentos, ¿no? Muy contentos de poder dar argumentos históricos, geopolíticos, para poder dar cuenta de que realmente nuestros pueblos necesitan un desarrollo nacional y cultural y que está siendo interrumpido constantemente por el imperialismo. Es necesario sostener el pensamiento crítico, es no quedarnos con lo primero que vamos a ver, ni en esta pantalla ni en ninguna pantalla, poder analizar concretamente qué intereses están detrás de cada una de esas acciones. Creo que nos merecemos vivir en una patria grande, justa, libre y soberana, y para eso es este programa que intentamos hacerlo con mucho amor a nuestra querida patria grande, a nuestro pueblo latinoamericano en general, a todos,
Y no terminamos con Nicaragua, porque vamos a seguir acompañando todo lo que va a ser ese proceso, que indudablemente va a estar a la vista de todo el mundo y pretendemos que sea lo más transparente posible también para la democracia de ese pueblo. Vamos a estar con los ojos puestos en el pueblo, pero también en todas esas estrategias que están tratando de impedir que ese pueblo diga que sí a la continuación de un gobierno nacional y popular. Hoy tocamos guerra híbrida, lawfare, fake news y cómo afectan a Latinoamérica. Vamos a seguir trabajando en la semana para darles un contenido más alrededor de lo que significa la comunicación política. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tu mirada